Pero lo que hizo Jesús fue algo especial. Trajo el mensaje tal cual y lo dio. Eran palabras de Dios mismo. Eran palabras que tenían que ser transmitidas con esa gracia, con esa verdad. Es asombroso cómo es que Dios podía llegar a muchas personas, pero a la vez ser tan individual en lo que decía. Y es que la palabra tiene ese efecto. Cuando usted escucha su palabra, a uno le está hablando de una cosa, de otro tema y de aquello. Es tan colectivo, pero también es tan individual que usted necesita meditar todo el tiempo en su palabra. La palabra tiene que llegar con gracia hacia las personas. Bien, el Salmo 45 no es un salmo muy usual. A diferencia del resto de los salmos, es un poema. Si usted llega a casa y lo va a leer, es un poema que tuvo un acontecimiento muy especial. Se desarrolló en el contexto de una boda real, ¿no? Entonces, algunos comentaristas tienen su paralelo en lo que es el libro de Cantar de los Cantares, por ejemplo, ¿no? Y aconteció que en esta boda real se recita este poema y algunos comentaristas también nos dicen de que fue recitado en otras bodas también, al punto de que llega a formar parte del salterio de todo el libro de los Salmos como lo conocemos ahora nosotros. El salmista, autor de esta obra literaria, es un descendiente de los hijos de Coré, como se nota en la introducción de este salmo, ¿no? Esta línea sacerdotal, ¿no? Los hijos de Coré eran la línea sacerdotal, levitas, ¿no? Que ministraban en el templo todo el tiempo por encargo de Dios. Ahora, lo que sabemos es que el salmista tenía mucha disposición por hacer este poema, que según también lo que dicen los estudiosos de la Biblia, tuvo tanta aceptación que fue usado en otros momentos, en otras bodas también, ¿no? No se menciona el nombre del rey para quien fue dedicado este poema, pero lo que sí menciona por parte del autor de este salmo, y es que describe una amplia gama de virtudes, ¿no?, del rey. Si usted se va a dar cuenta al momento de leerlo, hay un montón de características, virtudes que es tomado con mucho deseo, con mucho amor a este rey de parte del autor de este libro. Ahora, los cristianos del primer siglo reconocieron en esta obra a la persona de Cristo. ¿Sí? Permítame leer lo que dice Hebreos, ponga ahí un separador y ubique Hebreos capítulo 1, verso 8. Libro de Hebreos, capítulo 1, versos 8 y 9 vamos a leer. El autor del libro de Hebreos va a citar lo que dice el Salmo 45 y va a decir, mas del Hijo dice, está hablando de Jesús, en referencia a que Jesús tenía mayor autoridad que los ángeles, ¿no? Y va a citar el autor de Hebreos, el Salmo 45, y va a decir, tu trono, oh Dios, por los siglos de los siglos, cetro de equidad, es el cetro de tu reino, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Los cristianos de ese tiempo veían claramente en el Salmo 45 la descripción del verdadero Rey, de Cristo. Y es que, efectivamente, en nuestro tiempo ya, no hay persona que transite en este mundo a quien se le pueda acuñar estas características que va a describir este salmo. Solo a Cristo.
Solo Cristo. Ahora, Cristo simplemente es superior a cualquier persona. Eso creo que lo entendemos bien. A cualquier entidad, a cualquier gobierno, a cualquier sociedad que se pueda levantar, incluyendo los lugares celestiales. Por eso es que los cristianos acuñaron todo este salmo dirigido a la persona de Cristo. Ahora, como creyentes necesitamos aprender de este salmo estas características de Cristo y su influencia sobre la iglesia. Es decir, de manera particular para usted, pero también en el trabajo colectivo que tenemos como cuerpo de Cristo. Y de repente sonará algo pretencioso, ¿no? El hecho de indicar de que debemos ser como Cristo, pero el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento motiva a los creyentes en la carta de Efesios 5:1 que debemos literalmente imitar a Dios como hijos amados. La palabra imitar que se usa en el griego es la palabra de donde deriva lo que conocemos como los mimos, ¿no? Es decir, es como verse en un espejo y debemos ser tal cual. Y es que tenemos el mal hábito de compararnos o de comparar a las personas unas con otras. Eso es un mal hábito que nosotros tenemos. Lo que debería ser correcto más bien es compararlo con la persona de Cristo, ¿no? Si queremos comparar a una persona, debemos hacerlo a través de Cristo. Pero ojo, no debemos de olvidar de volvernos a un espejo y vernos a nosotros mismos también en la persona de Cristo. Y esto por el cuidado importante, no vaya a ser que detallemos la paja en el ojo ajeno y no veamos la viga que tenemos nosotros mismos. Si queremos ser muy objetivos, debemos comparar toda persona, nosotros mismos, con la persona de Cristo. Por eso, en esta mañana veremos las características de este rey divino, este rey glorioso, de Cristo, y su aplicación para nuestra vida y la respuesta que debemos darla de manera personal, pero también colectiva. ¿Sí? Le invito a que incline su rostro, mi querido hermano, para poder pedir la asistencia de Dios. Señor, hemos abierto tu palabra y estamos expectantes a que tú nos hables. Señor, háblanos y ayúdanos a entender qué es lo que necesitamos, cuál es nuestra necesidad personal y ayúdanos a ver también el marco colectivo, cómo es que el mundo va a ver a tu iglesia, Señor. Ayúdanos a entender todo lo que tu palabra tiene para nosotros en esta mañana. Te lo pedimos de una manera especial. En el nombre de Jesús. Amén. Salmo 45 va a decir: rebosa mi corazón, palabra buena. Dirijo al rey mi canto. Mi lengua es pluma de escribiente muy ligero. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó en tus labios, por tanto Dios te ha bendecido para siempre. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. El carácter de las personas es un tema que se toca a lo largo de toda la Biblia. Si hay algún problema que se describe en las Escrituras, es por causa del carácter del ser humano. Si nosotros tenemos algún problema en casa, en la familia, en el trabajo, donde estemos, es por causa del carácter de las personas. Puede ser toda una sociedad. Toma relevancia, por lo tanto, el carácter y hay que verlo. Y lo que hace este salmo es del rey. Y ahí es donde nosotros debemos alinearnos al carácter de Cristo mismo. De ahí la necesidad de saber cómo debemos vivir
Y de ahí de que la Biblia, la palabra de Dios, se constituye de vida. Porque yo no puedo ir y vivir como lo hace tal o cual persona. No puedo hacer eso. No tendría el suficiente fundamento. No puedo ser como quisiera ser como mi pastor. No. ¿Quiero ser como tal político? No. Todos estamos sujetos a errores. El pecado ha contaminado tanto a las personas que no somos libres de pecado, libres de errores. Debemos alinearnos al carácter divino de Cristo. ¿Cómo es que Él vivió en esta tierra? Y lo primero que podemos notar, lo que resalta el salmista en los primeros versículos, es que el rey rebosa de hermosura. Dice el verso 2, eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Ahora, esta palabra hermoso no se aplica a la apariencia, por si acaso, sino al carácter. Y el salmista va a hacer referencia a dos características específicas que las va a desarrollar. En primer lugar, su palabra, los dichos de su boca, en primer lugar. Y por otro lado, su gobierno. Y eso es lo que necesitamos meditar. Desde la segunda parte del verso 2 hasta el verso 5, el salmista hace referencia de la palabra que va a decir el rey, que dice el rey, con las expresiones espada, por ejemplo, cabalgar sobre la palabra, saeta, que son figuras utilizadas precisamente para la palabra de Dios, ¿no? Cuando hablamos entonces de su palabra, lo primero que notamos que la palabra del rey viene de la gracia de Dios. Y su buen uso genera bendición. Nota lo que dice el verso 2, la siguiente porción. La gracia se derramó en tus labios. Por tanto, Dios te ha bendecido para siempre. Es importante entonces resaltar que Jesús indicó lo siguiente. Juan capítulo 14, verso 24. Dijo él que su palabra procedía del Padre. Sus palabras procedían del Padre. Por lo que todo creyente puede estar seguro de que lo que dijo lo va a cumplir. En primer lugar, todo lo que dijo lo va a cumplir. Ahora la frase del Salmo 45, la gracia se derramó, hace notar cómo Dios, el Padre, está dando a su Hijo la palabra, ¿no? Las palabras cargadas de gracia, para usarlas en favor del mensaje que tiene que transmitir. Ahora, Cristo no hubiera predicado el Evangelio del Reino si este favor especial no hubiera estado encima de él. Y él fue ungido por Dios mismo. Y esto fue notorio. En el tiempo de Jesús, cuando comenzó a compartir, fue notorio. Tanto así que el evangelista Mateo recibe, nota lo que dijo Jesús, pero escribe en su evangelio lo que la gente estaba manifestando del mensaje. En el libro de Mateo, el capítulo 7, los versos 28 y 29, es la parte final de lo que conocemos como el Sermón del Monte. El Evangelio de Mateo, en los capítulos 5, 6 y 7, se describe todo el Sermón del Monte. Y los versículos 28 y 29 del capítulo 7 de Mateo capturan la reacción de la sociedad que escuchó las palabras de Cristo. Mira lo que dice. Y cuando terminó Jesús estas palabras, las del Sermón del Monte, la gente se admiraba de su doctrina. Porque les enseñaba como quien tiene autoridad
y no como los escribas. Hoy en día buscamos muchos métodos para que la gente escuche lo que deseamos transmitir. A veces necesitamos diluir el mensaje para que sea creíble y aceptable. Los desarrolladores en el marketing tienen esto bien en claro, saben cómo capturar la atención de todo su público. Pero lo que hizo Jesús fue algo especial. Trajo el mensaje tal cual y lo dio. Eran palabras de Dios mismo. Eran palabras que tenían que ser transmitidas con esa gracia, con esa verdad. Es asombroso cómo es que Dios podía llegar a muchas personas, pero a la vez ser tan individual en lo que decía. Y es que la palabra tiene ese efecto. Cuando usted escucha su palabra, a uno le está hablando de una cosa, de otro tema y de aquello. Es tan colectivo, pero también es tan individual que usted necesita meditar todo el tiempo en su palabra. La palabra tiene que llegar con gracia hacia las personas. Ahora, si queremos aplicarlo, por ejemplo, en la familia, acordémonos de las discusiones. ¿No? ¿Quién no ha tenido discusiones en su casa? Si no es con la esposa, con el esposo, con la suegra, con los hijos. Motivos creo que hay muchos. Pero lo que resalta muchas veces son los gritos, los intercambios de palabras, las calificaciones. Cuando en realidad deberíamos también aportar, porque todo creyente también ha sido derramado de la gracia de Dios en sus corazones. Deberíamos también, como creyentes, también utilizar de manera correcta la palabra que también ha sido suministrada en cada uno de nosotros. Y cuando uno lo hace, uno nota un cambio. Porque no es para mi beneficio, sino es para el beneficio del prójimo. Cuando uno viene muy alterado, dice la palabra de Dios, la palabra suave, esa de gracia, aplaca esa ira. Esto es lo que ocurre en las familias y es lo que deberíamos tomar en cuenta, conociendo cómo es el carácter de Cristo. Yo también lo puedo aplicar a mi vida personal. Lo segundo es que el salmista exalta el carácter de Cristo en relación también a su buen uso de la palabra. Y es que en el versículo 3 y 4 menciona lo siguiente. Salmo 45 nuevamente, versículos 3 y 4. Ciñe tu espada sobre el muslo, oh valiente, con tu gloria y con tu majestad. En tu gloria, sé prosperado. Cabalga sobre palabra de verdad, de humildad y de justicia. Y tu diestra te enseñará cosas terribles. ¿Qué es lo que llama la atención aquí? La frase que pone el salmista es, ciñe tu espada. Lo que está dándole es una orden al rey, ¿no? En su declamación le está diciendo al rey, rey, ciñe tu espada, cabalga sobre palabra. Palabra de verdad, palabra de humildad. Él le está pidiendo que utilice este instrumento tan importante. El salmista está expectante en todo momento cómo es que la va a usar. Y eso lo vemos, por ejemplo, en algunos episodios de los reyes de Israel. ¿Se acuerdan de Salomón? ¿Se acuerdan que tenía este problema con estas dos mujeres? Al medio estaba un niño. Y la sabiduría, estaba la reina de Saba ahí, y la sabiduría que desplegó dejó perplejo a la reina, a sus expectantes, a todos. Esa es la sabiduría que viene de parte de Dios, el buen uso de la palabra que estaba haciendo en ese momento el rey. Y si el rey a Cristo le pide, ¿no? Si el salmista le pide al rey
Como nosotros pediríamos a Cristo, Señor, gobiérnanos con tu palabra, qué diferente es lo que nos aconseja Santiago en su palabra, en el capítulo 3. Santiago va a decir más bien que guardemos silencio. Qué diferente. Santiago nos hace recuerdo que debemos más bien poner bozal a nuestra boca. Es mejor que hable la palabra y que yo ponga mano en mi boca. El libro de Santiago muchas veces nos hace recuerdo que por una misma fuente sale agua dulce, sale agua salada. Eso no puede ser así, dice Santiago. Y es una llamada de atención. ¿Cuántos hemos caído en este problema? Dice que con nuestra boca maldecimos a los hombres, pero también bendecimos al Dios. Eso no debe ser así, va a decir Santiago. En palabras de Santiago dice que muchas veces sale de nuestra boca veneno mortal, textualmente. Debemos aprender del Rey, del buen uso que hace de sus palabras. Eso es lo importante. Y para ello necesitamos tomar mucha atención. Si tomamos el mismo ejemplo de la familia, lo que se debería hacer es utilizar los mismos valores que usa el rey para poder suministrar la justicia por medio de su palabra. La verdad es una de ellas. La humildad y justicia deberían son parte del trabajo de poder ordenar las cosas. El gobierno que necesita, usted, por ejemplo, en su casa, usted dentro de la familia, sus palabras tienen que estar cargadas con estos valores de verdad, de humildad, de justicia. Las familias, los gobernantes, el liderazgo va a evidenciar una convivencia muy distinta si es que la sazona con estos valores. ¿Usted cree que se haría notar si es que todos pudiéramos hablar de esa manera? ¿Con verdad? ¿Con justicia? ¿Con humildad? Yo creo que sí. Es una tarea que cada uno de nosotros también tenemos y que debemos asumirla. Con ello nos damos cuenta qué importante es conocer el carácter para alinearnos más y más al carácter de Cristo. Si su palabra es una manifestación de la hermosura de su carácter, también es su gobierno de justicia. Y es que es evidente. Nota lo que dice el Salmo nuevamente 45, los versículos 5 y 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. Habíamos dicho que los cristianos del primer siglo tomaron este salmo en especial y vieron en él específicamente a la persona de Cristo, su gobierno, lo superior que es ante las huestes angelicales en el libro de Hebreos. El carácter justo del gobierno de Cristo lo ha llevado a ser aceptado y aprobado de parte de Dios. Y eso lo entendemos, por ejemplo, cuando utiliza la frase, te ungió Dios, en el verso 7 del Salmo 45. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios. Ahora, esta referencia del ungimiento era practicado
en el tiempo de los reyes. Se ungía dando de esa manera la proclamación legítima de un rey. El rey tenía muchos hijos, no necesariamente era el mayor el que asumía el cargo, ¿no? Lo sabemos por el rey David, Salomón, por ejemplo, pero daba cierta aprobación. Eso era lo importante. Pero los valores de Cristo son suficientes en mérito para gobernar. Cristo, por quien es, tiene el suficiente mérito para gobernar. Sin embargo, este gobierno se va a dar de aquí a un tiempo. No sabemos cuándo va a venir. Nadie tiene fecha, ni hora, ni lugar. Lo que sí sabemos es que se va a cumplir su palabra. Y el gobierno de Cristo se va a dar. Ahora, ¿qué podemos pensar más bien de lo que nos detalla la Biblia en cuanto al resto de reyes que precedieron a Cristo? Estamos hablando de David, de Salomón o de cualquiera de otras de la línea regia que tenía el pueblo de Israel. ¿Qué podríamos pensar de ellos? Que realmente no se puede cumplir las palabras de este salmo a cualquiera de ellos. Todos fracasaron. Ni uno pudo mantenerse. Y a pesar de que David, el mayor representante de todos los reyes, amó la justicia, no pudo aborrecer el mal. Y es un problema que tenemos en nuestro tiempo también. Amamos la justicia. Y usted se va a dar cuenta cuando tiene la injusticia delante de usted. Si usted viera el maltrato en una esquina de un hombre hacia una mujer, se siente mal. Amamos la justicia. Es algo intrínseco. Tenemos la imagen de Dios, la imagen de un Dios justo. El problema está en que no podemos mantener tanto lo uno como lo otro. No podemos mantener ese amor por la justicia y aborrecer el mal. Porque todavía vivimos en este cuerpo contaminado por el pecado. De ahí la importancia más bien de conocer más. Necesitamos conocer más al Señor. Necesitamos alienarnos más a Él, ser como Él, buscarlo más a Él. Esa es una tarea muy importante porque el gobierno se va a dar con justicia, pero también con el aborrecer el mal. Nosotros no tenemos mérito alguno al momento de ser elegidos, por ejemplo. Nosotros como creyentes no teníamos mérito alguno para ser llamados hijos de Dios. Y entendemos que si ahora estamos y podemos estar delante de Dios es por Cristo. Porque Él está presente en nuestras vidas. Creo que es un tiempo en el cual podemos agradecer lo que Cristo ha hecho en nuestro favor. Y yo creo que es por eso que usted viene a la iglesia. Y yo creo también que es algo que como iglesia tenemos responsabilidades. Es por la gracia de Cristo que podemos mantenernos en pie. Y es que así también el Salmo 45 describe las características de este rey. Inmediatamente desde el versículo 10 en adelante cambia el rumbo del poema del Salmo 45 y esta vez va a ver a la novia. Y si Jesús es el rey quien se describe, ¿quién es la novia? Esta figura es muy conocida en el Nuevo Testamento.
Pero en el Antiguo Testamento lo vemos específicamente en este salmo. La novia es la iglesia. En el ámbito colectivo es distinto. Ya sabemos que de manera personal debemos seguir los valores de Cristo, pero también tenemos una tarea de manera colectiva. Y una de las tareas que tenemos de manera colectiva, usted, mi querido hermano, todos nosotros de manera colectiva, es la santificación. Nota lo que dice el Salmo 45, los versos 10 y 11. Salmo 45, ubíquelo por favor. Se va a referir ahora a la novia. Oye, hija, y mira, e inclina tu oído. Ten mucha atención, le está diciendo el salmista, ¿no? De repente tiene al rey y a la reina. Se está dirigiendo a la novia en este caso, de esta boda. Presta atención, le dice. Olvida tu pueblo. Olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Me llamó muchísimo la atención cuando le dice, olvida tu pueblo y la casa de tu padre. Ahora, no pensemos, por favor, de manera individual. Estamos hablando de la iglesia. Y es que la iglesia, cuando todavía no éramos esa parte de iglesia, estábamos en nuestra casa, estábamos en nuestro pueblo, estábamos en nuestro lugar predilecto. Y sabemos de dónde nos ha sacado Cristo y nos ha venido a conformar su propio cuerpo. Pero ese dejar el pueblo, ese dejar la casa de tu padre, es para traerte, para que seas completamente distinta, iglesia. Ya no formas parte de ese pueblo que teníamos, que era el mundo en general. La santidad de la iglesia se debe notar. Somos distintos. La palabra santidad tiene esa connotación diferente a. Ya no vivimos como el mundo. Somos diferentes al mundo. Si en el mundo están completos con problemas, no quieren someterse al gobierno, ¿qué pasará en la iglesia? En la iglesia sí hay un correcto gobierno. Es completamente distinto. En la iglesia cabe la rencilla, los problemas. El hermano me miró mal, entonces me siento allá para que no me vea. ¿Hay eso? ¿Qué piensa usted? Lo que llama el salmista es, deja ya, deja tu pueblo, deja esas costumbres. Es un llamado a la santidad completa de toda la iglesia. Y es algo que deberíamos abrazar. Este tema, este paralelismo que encuentro entre el esposo, la esposa, Pablo también lo utiliza. Mucho tiempo después, Pablo lo va a utilizar en el libro de 2 Corintios, en el libro de Efesios, haciendo relación precisamente a la unión conyugal, hablando de Cristo y la iglesia, específicamente. Por lo tanto, es legítimo de parte de la palabra de Dios emanada por Dios mismos, llamarnos a la atención que debemos ser santos cada día. Y de la manera más práctica posible. Esa tarea tiene que ser asumida de manera cabal por la iglesia.
Y de ahí viene la parte individual. Esto lo digo en el ámbito colectivo, pero usted sabe en qué necesidad tenemos de cambio cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. No le codee a su compañero. No lo mire como diciendo, está hablando. Es para usted. Primera Tesalonicenses 4:3 dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Es vuestra santificación, dice su palabra. Lo otro que debemos rescatar de este Salmo 45 en relación al ámbito colectivo como iglesia, debemos tener cuidado y debemos cuidar el testimonio de Cristo. Nuevamente, Salmo 45, verso 12, y las hijas de Tiro vendrán con presentes. Implorarán tu favor los ricos del pueblo, dice el Salmo 45, verso 12. El salmista menciona que ante la presencia de la novia se acercarán diferentes personas como extranjeros, ¿no? Lo más probable es que la novia a quien se dirigía el salmista en ese momento de la boda sea una extranjera. Por eso la mención, deja tu pueblo, deja la casa de tu padre, ¿no? Ya vas a formar parte de este pueblo. Estas serán tus costumbres, ¿no? Y la mención puede ser básicamente por el tema de extranjeros. Acuérdense, usted también es extranjero y peregrino en este mundo, ¿no? Así como personajes influyentes, no lo van a hacer a través directo del rey. Muchas veces van a tener que entrar por la reina. ¿Se acuerdan de la reina Esther? ¿Se acuerdan o no? ¿Sí o no? Ok. La reina Esther tuvo un papel muy trascendental en el tiempo que le tocó vivir, ¿no es cierto? ¿No? El rey había firmado un decreto para eliminar a todos los judíos. Y sin embargo, Mardoqueo llega donde ella y le dice, tienes que hacer algo. Claro, Mardoqueo no podía ir donde el rey. Esther sí. Y miren qué importante es el papel de la reina, intercediendo, buscando el bienestar, buscando el buen testimonio de su Señor, cuidándolo. Es importante el papel que nosotros tenemos en el marco colectivo. Por eso es que la necesidad de santidad, para que no sea blasfemada la palabra del Señor, para que no sea menospreciado el mismo Señor. Usted, de manera colectiva hablo, tenemos ese papel de cuidar el testimonio de Cristo. La iglesia también va a atraer la atención de muchas personas a las cuales deberá atenderlos. Algunos creerán, otros no. Pero de nosotros depende hablarle del Rey. De nosotros depende en el ámbito colectivo. Y me lleva a la última tarea que tenemos como iglesia, es nuestro papel evangelizador. La iglesia se reproduce. La iglesia va a llevar el mensaje del Señor. Nota lo que dice el verso 16, ya para ir terminando. Salmo 45, verso 16. En lugar de tus padres serán tus hijos, a quienes harás príncipes en toda la tierra. Desde el versículo 14, ¿no? Se habla de esa unión del rey, de la novia, y el resultado es la descendencia.
los hijos. La iglesia también se va a reproducir. Muchas personas han de venir y hay que explicarles el Evangelio. Hay que decir qué es lo que dice el Señor en relación al ser humano. Hay que atenderlos, hay que llevarlos. Son como niños. Y eso es lo que ocurre, por ejemplo, en los estudios. Porque hay que darle papilla hasta que lleguen a una madurez y puedan comer comida sólida. Hablarle de la salvación, de la gracia, de los deberes cristianos, todo ello. La iglesia tiene este papel evangelizador. Ahora, mis queridos hermanos, todo esto está fundamentado dentro del carácter de Cristo. Cristo es muy importante, es el centro de toda nuestra vida. Por eso es que necesitamos acercarnos a su palabra y poder escudriñarla. Tenga este ejercicio usted en su casa, en algún momento, hágalo. Vaya sacando y no se quede solo con el conocimiento. Mi querido hermano, el conocimiento envanece. Yo quisiera conocer solo una sola cosa del Señor para poderlo aplicar de manera especial y me llevaría mucho tiempo. Pero ¿cuánto podemos conocer y cuánto podemos ponerlo por práctica? Eso es lo más importante, pónganlo en práctica. Si usted va a conocer del carácter de Cristo, que sea para ponerlo en práctica. Vívalo, disfrútelo. Disfrútelo usted. No solo vea el esplendor de la belleza del Señor, imítelo. En la iglesia primitiva los llamaban cristianos, es un diminutivo de Cristo. ¿Por qué? Porque vivían como Cristo. Si el mundo va a conocer de Cristo, lo va a ver a usted, va a ver a su iglesia. Y van a decir los del mundo, miren cómo se aman los unos a los otros. Eso es lo que dice su palabra. Mis queridos hermanos, conocer al Señor es cosa seria. Es cosa seria. Es para valientes. Pero creo que hemos sido capacitados por el Espíritu Santo para poder asumir esta tarea. Y que el Señor tenga de nosotros misericordia. ¿Oramos? Incline su rostro, por favor, y oremos. Padre, muchas gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por tenerla con nosotros y poder meditar en ella. Señor, tus discípulos vieron tu gloria, gloria como la del unigénito del Padre, llenos de gracia, de verdad, dice tu palabra. Y Señor, nosotros que no hemos tenido esa gracia de verte, Señor, al momento de conocer de ti, arde nuestro corazón de ser como tú. Señor, ayúdanos a inflamar más este deseo de conocerte a ti, de saber más de ti y poder aplicar todas tus palabras en nosotros. Que, Señor, podamos dar un buen testimonio en esta ciudad, cada uno de los que estamos aquí. Ayúdanos a ser de buen testimonio, de valorar la verdad, la justicia, la humildad. Señor, ayúdanos. Reconocemos nuestra necesidad de ti. Y ayuda a cada una de las personas que han venido en esta mañana, de repente por primera vez, a que te conozcan a ti. Señor, solo hemos presentado
un poquito de ti. Pero Señor, dales ese deseo de conocer todo de ti. Sobre todo de manera muy íntima, muy personal. Abre sus corazones a tu palabra. Llénalos de tu gracia, de tu misericordia. Te pedimos como iglesia, Señor, intercedemos como iglesia por aquellas personas que no te conocen. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos. Amén.